¿Cuál es la expectativa con la cual ustedes llegan a la Universidad Nacional de Río Cuarto? Nosotros venimos invitados en el marco de la campaña del Día Mundial de la Voz, este año especialmente dedicada a voz profesional. Entonces, como son muchas las charlas que se van ofreciendo en diferentes lugares de la República en el marco de esta campaña, nos invitaron a venir para hablar sobre la voz de los profesionales. La doctora Viti como otorrino y yo como fonoaudióloga. La intención es poderles comentar cómo pueden cuidar la voz los profesionales, qué deben hacer, cuáles son las mejores sugerencias, cuál es la técnica que más les conviene utilizar, cuáles son los elementos a tener a mano como para poder ejercer la profesión saludablemente, ¿sí? Y que la voz sea la que los refleje y la que convoque. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Se los puede mencionar brevemente? Sí, en realidad estamos hablando de que la voz profesional merece en realidad un entrenamiento personalizado, porque las necesidades de cada uno de los profesionales es diferente de otro y necesita conocer las técnicas de proyección, las técnicas de respiración, las técnicas de apoyo vocal, de articulación, que se vayan adecuando a las necesidades de su profesión. Porque uno dice, bueno, entrenemos voz de docentes, pero no es lo mismo un docente universitario que uno de jardín, que uno de música, que uno de educación física. Los requerimientos vocales son diferentes. Por lo tanto, el entrenamiento tiene que tener en cuenta estas necesidades. No es lo mismo un locutor que trabaja en estudio que un notero que trabaja afuera. Tiene una competencia sonora a la cual tiene que poder hacer frente con una resistencia vocal determinada. ¿Sí? No es lo mismo cuando estás en una pecera, todo cuidadito. La exigencia vocal es otra. ¿Por qué? Porque ahí lo que voy a tener es problemas con la reverberancia. No va a haber reverberancia. Entonces, el control auditivo de la propia voz tiene que ser mayor. ¿Sí? Esos son los conocimientos como para darte algunos ejemplos. ¿Cuál es el rol que tienen la respiración y la meditación en esto? Lo que es importante es que hay distintos tipos de respiraciones. La respiración nos acompaña en la que estamos haciendo. O sea, si no estamos caminando, la respiración es más acelerada. Estamos durmiendo, es profunda y lenta. Pero es importante incorporar en algún momento del día algunas respiraciones profundas porque tienen el efecto de relajar el cuerpo. La meditación tiene un eje muy importante en la respiración. Siempre cuando uno habla de meditación piensa en las culturas que tienen como eje la meditación, como puede ser la cultura budista o como puede ser la cultura china, pero los médicos estamos tomando esta meditación como un efecto físico que se puede lograr en el cuerpo de reducir las pulsaciones cardíacas, reducir la presión arterial, reducir la cantidad de sustancias que aceleran, las sustancias que se llaman catecolaminas, que lo aceleran el cuerpo, solamente con tomarse, no hace falta una hora, 3, 4 minutos de sentarse derechito, con los ojos entreabiertos, respirar profundo, tranquilo. Si uno respira muy profundo se empieza a marear y eso no está bien. O sea, es profundo en el sentido que es una respiración lenta, tranquila, y observar la respiración. Observar cómo entra el aire, cómo sale el aire, y de esa manera ir relajándonos. Si uno pudiera hacer esto en algún momento del día, cuando quiere descansar, renueva las energías, es como que se resetea, ¿no? ¿Qué necesita saber el profesional para hacer un uso óptimo de su voz? Lo primero que tiene que saber es entrenarla. Tiene que saber escucharse, tener registro de sí mismo. Tiene que saber cuáles son los alimentos saludables que le van a permitir que su voz no se dañe porque está mal alimentado. La hidratación, que es imprescindible, ¿sí? El cuidado en la competencia sonora. Y cuando hablamos de competencia sonora, estamos hablando de cosas cotidianas, de no atender el celular cuando un colectivo está arrancando al lado nuestro, ¿sí? Porque no escuchamos adecuadamente, entonces por un reflejo neurológico subimos el tono y terminamos haciendo un sobreesfuerzo que no es el indicado y que nos puede dañar. Un solo grito puede dañar las cuerdas. Evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, el humo del cigarrillo, ya sea como fumador pasivo o como activo,
no es positivo, irrita la cuerda vocal, entonces todos los irritantes deben ser evitados. Y por sobre todas las cosas, saber ejecutar su propio instrumento, ¿sí? Entonces uno elige ser amateur o un eximio concertista de ese instrumento. Esa es la invitación.